en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En una versión más sencilla, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. Mucha atención tenemos que prestar a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Mis hermanos, ustedes son muy conscientes que una distracción pudiese llevarle la vida, ¿sí? Máxime con la tormenta que está pasando en este momento. Pero no es ajeno saber que si vamos distraídos en las autopistas de nuestra bendita ciudad, nuestro bendito pueblo, pues podemos perder todo, ¿sí? Todo, absoluto, hasta nuestra vida podemos perderlo. Ahora fíjense que esto también ocurre en el ámbito espiritual. En una distracción pudiésemos perder todo. Y fíjense que una palabra del común, ¿no? De uso común, es una palabra la palabra es colmillos, ¿sí? Y la palabra colmillos es muy común usada, mayormente aquí. Dice: esta persona tiene colmillos. Y la palabra colmillos quiere decir tener mucha habilidad o astucia para enfrentar las cosas. Una persona que tiene mucha habilidad o astucia para enfrentar las cosas es alguien que regularmente dice: este tiene colmillo. Por eso es que un buen personal de venta, ¿sí? Una buena vendedora o un buen vendedor, como tiene colmillos en este aspecto, tiene esa habilidad, pues mira a la persona que va a entrar y sabe si va a comprar, si va a revolotear todo, revolver toda la tienda. Es como que tiene cierta habilidad para darle, para saber, para poder entender. Es que nuestra naturaleza natural, valga la redundancia, existe ese ámbito, esa habilidad que se va desarrollando. ¿Por qué quiero decir esto, mis hermanos? Porque las enseñanzas bíblicas no son enseñanzas intuitivas, no son enseñanzas que uno pueda discernir o entender con una habilidad natural. Esto es muy importante en nuestra experiencia personal con Dios. Si alguno de nosotros dijésemos que, yo ya me lo sé, o yo intuyo de que esto camina por este lado. He escuchado hasta el cansancio hermanos que me han dicho: pastor, mire, no, fulano es así, y hace todo una imagen de la persona porque intuitivamente yo sé que es así. Y obviamente que en el ámbito espiritual esto no funciona, porque no es en la manera en la cual nosotros discernimos y entendemos todo lo que se refiere al ámbito espiritual. Una persona como Steve Mueller, en su libro llamado A Creer, Enseñar y Confesar, lo describe de esta manera. Fíjense, dice: las enseñanzas de Jesús no son irreflexivas. O sea, que si usted quiere conocer a Jesús, no nace de justamente la intuición. No son intuitivas. Si usted quiere conocer a Dios, no es que lee un versículo y dice: ya me lo sé. No. Eso significa que se opone a la habilidad para conocer, para comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de un razonamiento de corte espiritual. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que Steve Mueller dice: es necesario que para que nosotros empecemos a entender lo que la palabra de Dios está diciendo, no es solamente barrer, o sea, hacer un barrido de los versículos bíblicos en 3 minutos,
que está bien, por cierto, hay que barrer, hay que mirarlo, pero hay que escarbar la piedra, hay que picar la piedra para encontrar los diamantes que tiene justamente las verdades espirituales y cómo éstas empiezan a conectarse y cómo nosotros vamos entendiendo. La Biblia no se entiende de forma intuitiva. No es como uno realmente dice, yo sé esto cómo funciona, ya me la imagino y ya la creo. No. Para poder entender las verdades espirituales hay que meterse con esas verdades espirituales. Por eso dice, se oponen a las habilidades para conocer, comprender o percibir de algo de manera clara e inmediata sin la intervención de justamente un razonamiento. Esa máxima, ese cogito ergo sum en el ámbito de la filosofía, tiene sabiduría en cuanto al conocimiento espiritual, espiritualmente hablando, en que uno que tiene que conocer, tiene que indagar, tiene que profundizar, porque en esa profundización uno va a encontrar aquellos diamantes que están en la palabra de Dios. De otra manera, intuitivamente, pues no vamos a crecer espiritualmente hablando. Dice este hermano, no significa que la enseñanza de Jesús sea contradictoria, significa que una deducción o afirmación se opone a lo que uno podría imaginarse a primera vista. Es decir, que lo que uno puede pensar a primera vista, que esto dice esto, como aquel que dice, a ver, Señor, ¿qué tú me hablas? Entonces abre la palabra y dice, y fue Judas y se ahorcó, ¿no? O sea, me estás diciendo que me ahorque, ¿no? Entonces abre otra vez la palabra y dice, lo que tienes que hacerlo, hazlo pronto. Y aunque eso es un chiste, es una broma, está refiriéndose a una lectura descuidada, intuitiva, que no favorece al conocimiento, a esa relación y profundización, a ese encuentro de esos diamantes que están en la palabra y que sobrenaturalmente Dios permite que en la mañana nos levantemos, hojeemos, barramos, hagamos un barrido del versículo y que luego con una pluma, con un papel, empecemos a mirar el texto y empecemos a ver qué nos sorprende, qué nos llama la atención, orar, el Espíritu Santo nos empieza a hablar, probablemente algo ocurrió y en ese ocurrir fue lo que el Espíritu Santo empezó a trabajar en nuestra vida y en todo ese proceso hay justamente llegar a esos diamantes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que el escritor de Hebreos dice, por tanto es necesario, es urgente, es imperioso que con mayor diligencia atendamos, escuchemos, prestemos atención justamente a las cosas que hemos oído. Y dice, no sea que nos deslicemos. La fe viene por el oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios. Por eso es que es tan importante. Mis hermanos, es un falso consuelo poder enseñar con precisión un texto si no lo obedecemos. Si nosotros, pues, sabemos de una manera muy clara un texto y no lo obedecemos, justamente muestra ansiedad, muestra justamente que hay deseos carnales que nos gobiernan y todo esto pues es solamente un conocimiento de corte, de un barrido pues que hemos hecho. Por esto es que es tan importante poder entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este contexto, es entender claramente que no se trata solo de barrer. Si nosotros vamos a barrer, a hacer un barrido, por decirlo de una forma, de los versículos, pues solamente va a ser eso. Pero encontrar los diamantes que están en la palabra tienen que ver con la obra sobrenatural del Espíritu, como lo dijimos, que empezamos a extraer lo que Dios quiere hablarnos. Y justamente los mandatos de Jesús son aquellos que empiezan a formar lo que Dios quiere en nuestra vida. Justamente los mandatos y las promesas de Jesús pueden y son aquellos que van conduciendo y guiando cada uno de nuestros pasos. Justamente esta puede ser
una forma que nos ha de ayudar y nos ha de encontrar con esas verdades que han de formatear aquello más íntimo en lo que Dios quiere trabajar. Justamente también podemos entender que una manera engañosa de audición sorda que simplemente no escucha y olvida es aquella que tiene que ver con una observación muy rápida, un barrido de la palabra de Dios. Por eso volvemos a Hebreos y Hebreos dice: así que deben prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella. Mis hermanos, en otras palabras, si no prestamos atención, es posible que ni siquiera nos demos cuenta de que nos estamos desviando. Si no prestamos atención, pues casi como que, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue que pasó? De hecho, como dijimos, afirmamos al principio de la enseñanza, una distracción nos puede llevar la vida. Y en lo espiritual, la distracción nos puede hacer perder todo. Es algo muy fuerte. Obviamente, si somos salvos no vamos a perder la salvación, pero va a ser el trancazo, el golpe tan duro que después nos vamos a lamentar, aún con consecuencias de por vida. ¿Por qué? Por andar distraídos, por no ser obediente a lo que Dios dice en su palabra. Podemos mirar a nuestro alrededor y ver muchos otros que son cristianos que están dando vueltas en su círculo, en su desierto espiritual, y justamente, ¿por qué? Porque piensan que deben ser normal y suponen que lo que están haciendo está bien, sin embargo no están escarbando en esas verdades espirituales. Obviamente la única forma en que sabemos si estamos prestando mucha atención a lo que Jesús dice, justamente es a través de entender el sentido en que Jesús dice la palabra, es justamente si realmente estamos haciendo lo que la palabra nos está diciendo. Dice la palabra en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la única forma en que sabemos si estamos prestando mucha atención a lo que Jesús dice es justamente entender que si realmente estamos haciendo lo que Jesús nos dice. De otra forma, solamente somos oidores olvidadizos. Y recuerden que en ese olvidadizo, en ese descuido, podemos perder todo. Puede ser justamente que esa distracción pueda costarnos dolor tanto a nosotros como a nuestro entorno, a nuestros hermanos. ¿Recuerdan que les conté en algún momento en que había visto hace algún tiempo atrás un documental de Discovery sobre Afganistán? Y allí pues eran las escaramuzas de la guerra y todo esto. Y lo interesante que contaba creo que era un sargento, contaba acerca de la situación en que los soldados vivían, los soldados novatos, que habían salido ilesos en sus primeras batallas, mayormente en su primer batalla, y que cuando pues hubo una escaramuza con la gente de allá, pues ellos salieron totalmente ilesos, sin ningún rasguño. Dice que en la segunda batalla, lo que justamente los sargentos y la gente experimentada les hacía notar, les decía: miren, existe un síndrome que se llama el síndrome de superhombre, que ustedes, como salieron ilesos en la primera batalla, se van a descuidar y van a querer ir con todo, tipo Rambo, para matar a todos los otros. El problema es en que ese síndrome no solamente los va a matar a ustedes, sino que también lo que va a hacer, se va a llevar entre los pies a sus compañeros. O sea, ustedes se van como los superhéroes, se van a atacar, porque en la primera vez no le pasó nada, y sus compañeros, quienes van a ir a cubrirlo, pues van a ser destruidos. Y esto dice que ellos ya lo habían visto en diferentes situaciones. Y ese síndrome, volviéndolo al ámbito espiritual, es un síndrome en el cual nosotros tenemos que prestar mucha atención para saber, justamente como decimos, que si nosotros desobedecemos a la palabra y en primera instancia dicen: no me pasó nada, bueno, tranquilo,
Es por gracia, obra y misericordia de Dios. Pero nada te garantiza de que en el seguir en la reincidencia de la desobediencia a Dios pueda no solamente ser costoso para ti, como costoso para tus hermanos. ¿Bien? Y cuando hacemos mención de esto, hablamos justamente de la virtud del Espíritu Santo, que en Gálatas capítulo 5, versículo 22, lo conocemos hasta el cansancio. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, virtud, que justamente se da dentro del contexto de la adversidad. O sea, ustedes pueden decir en esta noche, bueno, es que yo tengo mucho amor. Claro, ¿cómo no tenemos amor si estamos de mil maravillas todos acá? ¿Sí? Pero cuando hay a un ámbito de desamor, ahí hay que ver, a ver qué tanto amor tienen ustedes. Gozo en medio de la tormenta. ¿Sí? Y así sucesivamente con cada virtud que se va probando en las situaciones adversas. El apóstol Pablo dice, es necesario que haya adversidad para ver quién está aprobado. En otras palabras, saber quién se ve, cómo se ve esa virtud del Espíritu y en qué porcentaje está en la vida de aquellos quienes son hijos de Dios. Por eso, si me amáis, dice la palabra, guardad mis mandamientos. La única forma en que sabemos si estamos prestando mucha atención a lo que Jesús dice, en el sentido, en lo que Él dice justamente, es si realmente estamos haciendo lo que Él dice, ¿sí? Y la frase clave o la palabra clave es Él dice. Si hacemos caso en lo que Él dice. Fíjense, mis hermanos, que justamente la vida cristiana es una vida vigilante. Vigilante. Le contaba a un hermano recién en el ámbito discipulado que tuve la gracia y la desgracia de ir por uno de los freeways, pero sí estaba vigilante, y en el medio del freeway me encontré un refrigerador en el medio. Diga que estaba vigilante y diga que no venían muchos carros porque pude esquivarlo. Pero pude no estar vigilante. Estaba justamente en la entrada del downtown, del centro, las luces, lo pintoresco que se mira, y uno podría estar mirando para todos lados, y ese freeway, ese refrigerador estaba en el lugar menos indicado. Lo esquivé. Ahora, en el ámbito espiritual debemos estar vigilantes, porque puede pasar que algún refrigerador esté puesto en nuestra vida, en nuestro camino, y se nos lleve por delante muchas cosas con gran pérdida. Fíjense que en Marcos capítulo 13, versículo 37, afirma justamente este principio de estar vigilantes. El escritor de Hebreos no lo dijo porque se le ocurrió en una instancia, sino que tiene un fundamento armónico en toda la palabra. Marcos capítulo 13, versículo 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, estad vigilantes. ¿Cómo tenemos que estar vigilantes? Estad vigilantes. Lucas capítulo 21, versículo 36 nos dice luego, velad, pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, nos afirma nuestro Señor. Velad, estad justamente atentos. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, en el versículo 18 del capítulo 6, dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica, o sea, estad vigilantes, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, también en el versículo 6 del capítulo 5, dice, por tanto, no durmamos. Dice la sabiduría popular, camarón que se duerme, ¿sí? No lo dice la Biblia, ¿no? Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos, seamos sobrios. Todos saben la diferencia entre la persona ebria y la persona sobria. Seamos sobrios. Y el apóstol Pedro, escribiendo en el versículo 8, en el capítulo 5, versículo 8, dice,
Sed sobrios y estad atentos, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, lo primero que en vuestra experiencia con Dios debemos atender y entender es que las verdades espirituales no son intuitivas. No es que, yo así de taquito, yo soy muy hábil para entender las cosas, soy muy hábil en mi trabajo para cacharlo luego, así rápido lo entiendo. Bueno, eso puede ser real y puede ser factible en el ámbito natural, pero esto no es factible en el ámbito espiritual. Las verdades espirituales no se entienden de forma intuitiva, no, de ninguna manera. Las verdades espirituales se perciben en un discernimiento reflexivo, ¿sí? Por eso es tan importante de estar despierto. La palabra una y otra vez nos muestra la importancia, valga la redundancia, de estar despiertos. Y fíjese que la vida cristiana justamente es una vida, si estamos despiertos, es una vida de audición, pero no de audición natural. Una vez hablando con un hermano, o mejor dicho, escuchando, o más que escuchando, leyendo los correos electrónicos de un hermano con otro que me hicieron llegar, estaban ahí en una discusión, ¿no? Y el hermano le dice, ¿pero tú estás escuchando con el corazón? Y me pareció preciosa esa frase. ¿Tú estás escuchando con el corazón? Me parece que tú estás escuchando con este oído de corte natural, pero no estás escuchando con el corazón, con el oído del corazón. Y tiene mucho peso, porque realmente tenemos que, como hijos de Dios, tener esta audición. Estamos despiertos, estamos atentos, tenemos una vida de audición, escuchamos, oímos, escuchamos justamente, pero no un escuchar solo, bueno, sí, ya está, ya lo escuché. No. El escucharlo con sumisión, que es una característica de todo hijo de Dios que va en un proceso de crecimiento, no de crecimiento. Parece que son las palabras iguales, pero no son lo mismo. Un crecimiento que a través de una revelación progresiva va encontrando un camino ascendente, no descendente, ¿sí? Le decíamos con mi hermano hace unos minutos, donde encontramos a veces cristianos que tienen 20 años de cristiano, un año repetido en 20 veces, y eso justamente es muy lamentable. Debiera ser pues 20 años de crecimiento y madurez espiritual. Si nosotros reflexionamos y pensamos introspectivamente hacia adentro, pudiéramos pensar y decir, bueno, la verdad que he crecido desde donde estuve el año pasado hasta hoy, noto que he crecido espiritualmente hablando, ¿bien? Y esto es justamente lo saludable. Aquellos que están alertas, aquellos que están atentos, aquellos que se dan cuenta que una distracción puede hacerlos perder todo, gran parte, un trancazo, un golpe muy duro, pues el cristiano está velando, como dice la palabra, y tiene una audición sumisa y atenta. Fíjense que el Señor nos dice en el versículo 21 de Lucas, dice, Él entonces respondiendo le dijo, en el contexto de donde sus discípulos le dijeron, mira, te vinieron a buscar a Jesús tus hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el pueblo estaba alborotado y habían dicho que los fariseos habían dicho de que Jesús estaba loco, pues. Después dijeron que estaba endemoniado. Entonces, en ese contexto, pues, la familia se lo quiso llevar a la casa, a Jesús, ¿no? Y en ese contexto, Lucas nos dice, él entonces respondiendo les dijo a quienes justamente se están tus hermanos y tu familia, pero están acá ¿para qué? Porque te van a buscar a casa porque dicen que estás loco. Entonces, es un loco de la familia, entonces te vamos a llevar a casa otra vez, ¿no? Pero Jesús les dice,
Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. La gente decía, mira, tu madre y tus hermanos te vienen a buscar. No, no, no. Jesús le dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces vemos que el discípulo, el hijo de Dios, el que se precie ser hijo de Dios, no tiene solamente un conocimiento así grande, amplio puede ser, sino que se aplica a poder someterse a esa verdad aprendida. ¿Bien? Y luego en el versículo 27, pero ya de Juan en el capítulo 10, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjense que la vida del Hijo de Dios es una vida que oye y escucha con sumisión. No es que escucha algo y empieza a patalear, a ver, no, no. Si está en la palabra, pues yo me voy a someter a la palabra, me voy a sujetar a la palabra y de esa manera voy a rectificar mis pasos, ¿sí? Y en esa rectificación de mis pasos justamente pues voy a añadir bendición a ese crecimiento espiritual que Dios está trayendo a mi vida. Por eso es que justamente Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, escuchan mi voz con el corazón y justamente yo las conozco y me siguen. El apóstol Pablo, escribiendo allá en el versículo 17 del capítulo 10 de Romanos, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay una audición y un sometimiento a la palabra de Dios. Fíjense que esto es barrer y sobrenaturalmente empezar a picar la piedra para encontrar los diamantes. ¿Me explico? Porque ahí es donde está el concepto. No vamos intuitivamente, esto dice... No. Vamos a tomarnos el tiempo a descubrir las riquezas espirituales que Dios tiene para cada uno de nosotros. El escritor de Hebreos, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Sí? Este tema que llevaría toda una enseñanza que en algún momento vamos a tratar. Pero justamente el escritor de Hebreos dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay un corazón tierno, hay un corazón receptivo. ¿Bien? Por eso, escuchar atentamente a Jesús no es algo natural, mi hermano. No es algo natural. Por eso es que la gente que no tiene a Cristo lee la Biblia y se aburre. ¿Sí? Se aburre. No hay. Y fíjense que esto es parte de esa experiencia que tenemos con nuestro Señor, en donde la evidencia interna, que es la obra del Espíritu Santo, se conecta con la evidencia externa y justamente se hace palabra de Dios cuando las dos, justamente la palabra de Dios, que es su palabra, la Biblia, y la obra del Espíritu Santo, está justamente como hijo de Dios desarrollándose en mi vida, yo entiendo lo que está diciendo la palabra. De otra forma, no entiendo nada. Hay gente que dice que no entiende nada, pero en ese no entender y está implicando justamente tal vez que ni hijo de Dios es. Ahora, otra cosa es decir, bueno, yo poquito a poquito voy entendiendo que eso es parte de ese proceso, pero también puede ser que yo no haya recibido o entendido esta enseñanza y que lo único que hago es un barrido de la palabra, ¿sí? Un barrido. Y que hasta hoy entendí que las verdades bíblicas son intuitivas. A ver, sí, ya creo que... Y no es así, no. Son justamente, necesitan una reflexión espiritual, ¿bien? Y justamente, como decimos, debe ser algo que es justamente cultivado y resguardado diligentemente. Porque escuchar atentamente a Jesús, como dijimos, no es algo natural. ¿Se acuerdan que en su momento estuvimos siendo enseñados sobre la rutina, ¿sí? O el hábito, ¿sí? De poder
de repente hacer ejercicio en lo físico, lo mismo se aplica en el ámbito espiritual. Cuando yo justamente tengo el hábito, el buen hábito de abrir la palabra, el buen hábito de venir a la iglesia, de congregarme, de estudiar la palabra, el buen hábito de poder cantar, alabar al Señor, el hábito, ese hábito que es un hábito saludable, empieza a ver, así como en lo físico empieza a haber una transformación, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Y esto es parte de ese proceso que, como dijimos, no es algo natural, es obra del Espíritu Santo. Y mis hermanos, no hay una fórmula para poder prestar atención. No es que en esta noche les voy a dar la fórmula para prestar atención y para excavar. No hay una fórmula, sino que se cultiva haciendo justamente habitual la atención en lo que los reformadores hablaron justamente, la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, Martín Lutero lo define de esta manera. Para los hermanos que llegaron recién, algo que va a cambiar en nuestra exposición de la palabra es que a partir de ahora las referencias que antes omitía, ahora las voy a mencionar para que de esa forma ustedes puedan anotarla y de esa manera aún también investigarlas y poder ver toda la riqueza que cada una de ellas tiene en lo que el Espíritu Santo le está hablando. Y la gracia es, digamos, un concepto profundo, claro y lúcido, es la disposición de Dios de mostrarse amoroso, misericordioso para con los hombres quienes no lo merecen. Eso es la gracia. Gracia, regalo, ¿sí? Perdón. ¿Se acuerdan que dijimos la palabra perdón? Esa preposición, don. Dar, de una forma incondicional un regalo. Eso es el perdón. Perdón. Don, regalo, incondicional. ¿Sí? Un gran regalo. Y fíjense que el perdón que Dios nos lo dio aún cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Y se acuerdan que una de las acepciones que vimos en el perdón, dijimos que así como Dios nos dio el perdón, cuando nosotros estamos en nuestros delitos y pecados, se vale perdonar a alguien que todavía sigue haciéndonos daño y que cree que está haciendo lo correcto. Entonces algunos dicen, no, yo lo voy a perdonar cuando él se arrepienta. Y bueno, tiene sentido, pero tiene más profundidad. Fíjense en la riqueza de ese diamante, en cómo Jesús nos perdonó, ¿sí? En la cruz, aún cuando estábamos justamente, nos otorgó ese perdón que lo recibimos cuando nos acercamos a Jesús, ¿sí? En nuestro arrepentimiento, pero cuando aún estábamos lejos de Él, pues como dice el escritor de Hebreos, abrió el camino para esa reconciliación con el Padre. Es algo tremendo para seguir ahondando, profundizando. Así que cuando usted perdona a aquel que todavía le sigue dañando, usted está ahondando en el perdón, ¿sí? Tanto como Dios lo ha perdonado. ¿Bien? Pero obviamente que esto se queda muy limitado y mucho más para poder ahondar en este concepto. Por eso es que hay un hábito, ¿sí? Un hábito que tiene que ver con los hábitos o la rutina, ¿sí? Los reformadores lo han conceptualizado como hábitos de la gracia. Hábitos de la gracia que vamos a empezar hoy y que vamos a continuar el viernes que viene. Fíjense que Juan Calvino dice así, o sea, Juan Calvino fue un reformador de muchos años atrás, si no siglos, 500, un poco menos, ¿no? Y fíjense que decía, escuchar y obedecer la voz de Dios exige que nos neguemos a escuchar todas las demás voces que compiten por nuestra atención. Me pareció precioso. Vuelvo a repetírselos. Escuchar y obedecer la voz de Dios nos exige que nos neguemos a escuchar
todas las demás voces que compiten por nuestra atención. ¡Wow! Y esto, fíjense que nuestra cabeza es como una central de buses, donde pensamientos, decía otro, bueno, Martín Lutero decía, yo no puedo impedir que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza. ¿Alguien puede impedirlo? No. Lo que sí puedo impedir es que estos hagan nido en mi cabeza. Y fíjense que hace unos años atrás, esto es anecdótico, pasé por al lado de un nido, ¿no? Y parece que el pájaro se sintió pues atacado y me empezó a revolotear en la cabeza de una forma increíble. Nunca me había pasado. Y ahí recordaba esta máxima. No puedo impedir, pero sí puedo impedir que este pájaro se me meta, o me picotee, pues, ¿no? Es evidente que estaba en un lugar donde pues, se sentía amenazado su nido. Pero llevándolo esto en el ámbito espiritual, y llevándolo esto justamente a lo que veníamos diciendo, es el hábito de la gracia, del conocimiento de Dios, esa disposición de Dios justamente de mostrarse. Dios quiere revelarse de una forma amorosa y misericordiosa para con nosotros quienes no lo merecemos. No lo merecemos, pero Dios quiere revelarse. Es como un velo, ¿sí?, que tenemos, está tapando algo y que Dios se está revelando. ¿Se acuerdan? De un lado, del lado de Dios es un Dios que se revela, y del otro lado es un hombre que acoge lo que Dios justamente está revelando, ¿sí? Entonces, la fe son dos caras de una misma moneda. Por un lado, revelación, justamente, y por otro lado, fe. Y esto es el complemento. Acoger lo que Dios está revelando. ¿Y cómo y dónde se revela? Se revela en los diamantes de su palabra. Escuchar y obedecer la voz de Dios exige, nos demanda que escarbemos, que nos neguemos a escuchar todas las demás voces que compiten por nuestra atención. Y mi hermano, ahí usted no puede hacer nada por mí, yo no puedo hacer nada por usted. Si a usted se lo lleva la corriente, se lo lleva lo que escucha, lo que piensa, quién sabe qué, pues eso, como decía una persona que conocimos, es muy su problema, ¿sí? Es algo que sería parte de algo que pues debiese considerarlo en esta noche. De hecho, nosotros aprendemos a prestar atención espiritualmente de una manera intencional. Esto es así. Si no somos intencionales en nuestro hábito de poder entender la palabra, recuerden nuevamente lo que estamos diciendo, las grandes verdades espirituales, si bien están en la superficie, no se entienden intuitivamente. No se entienden intuitivamente. No, yo escucho un mensaje en la radio, escucho esto, y ya le entiendo todo cómo viene la historia. No es así. No es así. Recuerden lo que hablamos en el Evangelio de Marcos. ¿Se acuerdan? Cuando decía, bueno, ponte en contacto con el principio. Porque el principio, el rato de Jesús, dice Marcos, que te voy a contar en la historia que te voy a relatar, en la biografía que te voy a dar de la historia de Jesús, es ponerse en contacto con el principio como fundamento, pero el principio de tu vida, pues, es el principio de la fe. Pero esto no se trata de, usted dice, bueno, me leo el título y no, el título va, ¿de qué va el libro, no? El libro de Marcos justamente es el primer versículo, que es el título, y después si quieres saber de qué va el libro, pues tienes que leerte todo el libro. Entonces Marcos dice, bueno, en este rato yo te voy a mostrar que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Y usted, ya la entendí. Jesucristo Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. No, mi hijo. Obviamente que Marcos nos va mostrando de qué manera es el Cristo y de qué manera es el Hijo de Dios. Pero no es que, ya la entendí. Leí el título, una salvación tan grande. Hebreos capítulo 2 comienza, ya sé de qué viene esto. Es una salvación grande, ¿no? Y después dice, ¿qué dice?
El reposo del pueblo de Dios. Que ni aparece en la Biblia. Son justamente los títulos que alguien le ha puesto para en secciones, de una forma ordenada, tiene los versículos, pero no es una palabra inspirada, la salvación tan grande. Pero uno lee, una salvación tan, ya sé de qué viene. No. No se entiende la Biblia de forma intuitiva, sino que, como dijimos, es ese hábito que empieza a hacerse mella en nuestra vida y empezamos a profundizar y empezamos a descubrir los diamantes. Por eso es que aprendemos a prestar atención intencionalmente. Recuerden la palabra y márquenla o escríbanla. Aprendemos justamente a prestar atención espiritualmente, intencionalmente, tratando justamente de prestar atención. Obviamente, la palabra dice que como esto no es natural, sino que es sobrenatural, el Espíritu Santo nos ayudará justamente si le pedimos. El Evangelio de Lucas, Jesús dice en el capítulo 11, una promesa de parte de Dios, en el versículo 9 dice, por eso os digo, capítulo 11, 9, por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Sí? Entonces, no es que yo voy a decir, bueno, Señor, pero y no voy a abrir tu palabra y no la voy a entender. No. Obviamente que hay una obra sobrenatural y hay un despertar de entendimiento. ¿Sí? Muchas personas a lo largo de nuestra vida de ministerio me preguntan, pastor, ¿usted recibe revelación de parte de Dios? La respuesta es sí, claro que sí, porque abro la palabra y empiezo a leer la palabra y dice, pastor, ¿y usted escucha a Dios de forma audible? Sí, le digo, leo la palabra en voz alta y la leo en voz alta y escucho a Dios hablándome. Pero no solamente hablándome, sino que profundizo, tengo un barrido del texto, pero luego empiezo a ver, empiezo a profundizar y muchas de las palabras jamás las prediqué, otras sí, pero son palabras que Dios me habla en lo personal, en lo particular. Otras me sirven para poder seguir trabajando otros textos, pero sí. ¿Por qué? Porque justamente uno le pide, la palabra se aplica. Por eso os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. El salmista en el versículo 4 del capítulo 25 dice, muéstrame Jehová tus caminos, enséñame tus sendas. Muéstrame Jehová tus caminos, enséñame, porque es algo que no es natural. Enséñame tus sendas. Y ahí empezamos en esos hábitos, esa rutina. Recuerden que a veces nosotros decimos la rutina es mala. No, la rutina, espiritualmente hablando, es buena. ¿Por qué? Porque va modelando nuestra vida. Entonces, justamente, lo que sea necesario, debemos prestar atención a lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque Dios empieza a hablar a nuestra vida. Justamente, como dice la palabra, la Biblia nos muestra que nosotros debemos pedirle al Señor que Él nos muestre y Él nos enseña justamente sus caminos y sus sendas, y en ese contexto empezamos a profundizar. ¿Vamos bien hasta acá? Fíjense que un profesor de un seminario contemporáneo, él se llama Steve Mueller, él dice lo siguiente, dice, porque los caminos y las palabras de Jehová a menudo no son intuitivas y vivimos en una época que distrae destructivamente, debemos poner mucho énfasis en justamente estudiar su palabra. Porque los caminos y las palabras de Jesús a menudo no son intuitivas y vivimos en una época que distrae destructivamente. ¿Sí? Destructivamente es el mundo que con el entretenimiento que existe, pues es algo que daña de una manera destructiva. Nos empieza a distraer y una distracción nos puede llevar la vida. Y fíjense que
Todo depende de lo bien que estemos sintonizados. Es como una radio que está sintonizada a la frecuencia en la que justamente escucha claramente pues al emisor. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, pues nosotros tenemos que estar sintonizados con este hábito de entender que no es en la intuición que vamos a descubrir las grandes verdades espirituales. Usted dice, pastor, ¿cuáles son los hábitos de la gracia? Estos hábitos de la gracia los vamos a ver el viernes que viene, pero no son muy complicados. Aquellos hábitos de la gracia son su palabra, la oración, ¿sí? Son aquellos instrumentos que Dios nos dio para ir conociendo su palabra, ahondando en su palabra y empezar a entender esta relación que es una relación personal con Dios. De lo contrario, mis hermanos, es como dice la palabra, vamos a ser llevados por pues cualquier viento de doctrina, porque no hemos entendido que las verdades espirituales no se reciben de forma intuitiva. No estamos diciendo que sean complejas, no son complejas. Las grandes verdades están en la superficie, pero no se reciben intuitivamente, sino que hay una reflexión espiritual que nos lleva a un entendimiento. Y en ese entendimiento vamos creciendo. ¿Por qué? Porque la vida en el espíritu requiere un discernimiento. No es, ya conozco el título, ya intuitivamente lo entiendo. No, nada que ver. Eso es parte de una persona superficial, de un cristiano que, como dice un predicador contemporáneo, tiene muchas millas caminadas, pero poca profundidad. Y lo que nosotros necesitamos es tener años de crecimiento espiritual, millas caminadas en el Evangelio, pero profundidad. Y esa profundidad lo da justamente el entender claramente esta enseñanza. Lo que dije anteriormente lo dijo el pastor Núñez, que es un referente para poder escucharlo. ¿Bien? Y de esta forma justamente vamos terminando por hoy para omitir o evitar la distracción. No se duerman, pues pudiera ser que en una distracción perdiesen mucho de lo que Dios hasta hoy les ha dado. ¿Bien? Vamos a orar.